habla a nuestro espíritu. Todo espíritu contrario está sujeto al Espíritu Santo. Te damos gracias por esta noche. Háblanos. Haznos entender tu cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Se anima a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aplaudo al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, a su nombre. Tome su asiento. Se quedan los músicos ahí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. ¿Alguien viene por primera vez o está visitando? No. Levante su mano. Usted, dele un fuerte aplauso ahí a una familia que viene por primera vez. ¿Vienen las dos? Bienvenidos a Consolación a las Naciones. Siéntanse en su hogar. ¿Conocen del Señor? ¿No conocen? Conocen. Bien. ¿Ustedes vienen la primera vez? No. Yo sí. No es que yo venga la primera vez, pero bueno, me invitaron. Hermano de Diego, Dios le bendiga. Sí, sí. Bien. Gloria a Dios. Vamos a la palabra y luego me gustaría que el Señor haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Denme unos minutos para predicar y luego poder orar al Señor. Diga al que está a tu lado, recuperando lo perdido. Es hora de recuperar lo que se había perdido. Vamos, decláralo, díselo el que está a su lado. Es hora de recuperar lo perdido. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 8. Voy a leer la palabra de Dios y luego quiero contar esta historia, ¿sí? Cómo este hombre de Dios recuperó lo que se había perdido. Primera de Samuel 30, versículo 1, dice así la palabra del Señor. No se haga tanto ruido, quédense inquietitos que vamos a leer la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se había llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino les habían llevado a seguir su camino. Versículo 3 dice: y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo había de apedrearle, pues todo el pueblo que estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por su hija, mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos moradores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a los cautivos. Diga conmigo: recuperando lo perdido. ¿Por qué David pierde a su familia, pierde su economía y hasta sus amigos? ¿Por qué aún el equipo que él tenía, el ejército, lo quiso matar? ¿Qué pasó con David? Diga, ¿qué pasó con David? David, a causa de huir de Saúl, la Biblia dice que tuvo que huir de Saúl, y cuando huyó de Saúl al desierto, fue pedir ayuda ¿a quién? Al enemigo. ¿Sí? ¿Me sigue? A los filisteos. Se escondió con el enemigo. Se escondió con el enemigo para que Saúl no lo matara. A causa de huir, se olvidó de Dios y se fue con el filisteo, se fue con el enemigo. La primera enseñanza que quiero traer esta noche es que cuando estamos en un desierto siendo perseguidos, lo que hacemos es de buscar a Dios.
Y muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué estoy en un desierto? Y el gran error de David fue refugiarse en el lugar equivocado. La decisión de David fue equivocada, el refugiarse en el territorio enemigo. Entonces David se fue a refugiar a donde no tenía que refugiarse. Y muchas veces parecemos David. Muchas veces en el desierto que estamos caminando, que estamos pasando en el lugar a donde nos encontramos solos y empezamos a dudar si Dios está con nosotros o no, porque estamos viendo un desierto y no la mano de Dios. Entonces muchas veces por equivocación tomamos asilo en el lugar equivocado. No lo digo yo, lo dice la palabra, le pasó a David. Y si le pasó a David, que tenía el corazón conforme a Dios, no le puede pasar a usted o a mí. Entonces la enseñanza que quiero traer primero es que muchas veces nos equivocamos, nos enojamos porque somos perseguidos por cualquier cosa, porque el diablo nos está persiguiendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si estoy siendo perseguido? ¿Para qué voy a confiar en el Señor si veo la persecución en mi casa, con mis hijos, con mi esposo o mi marido? ¿Para qué voy a seguir confiando en el Señor si lo único que veo es la persecución que tengo en mi familia y en mi casa? Y muchas veces hacemos lo que hace David y aún sin darnos cuenta, y nos vamos a refugiarlos con el enemigo. ¿Y qué pasa si nos refugiamos con el enemigo? Seguramente que vamos a ser, como se dice, carne de cañón para el enemigo. Le damos la autoridad al enemigo para que sitie nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía. De hecho, la Biblia dice que que David había ya escapado de Saúl y se había refugiado en Siclag, el lugar que le habían dado los filisteos, para que él y sus 600 hombres con toda su familia hicieran campamento y vivieran en ese lugar. Eran más de 2000 personas porque eran hijos, hijas, mujeres las que vivían en ese lugar, así que eran más de 2 o 3000 personas que vivían en Siclag. Y dice la Biblia que cuando David viene a Siclag nuevamente con los 600 guerreros, con los 600 hombres, la Biblia dice que todo había pasado los amalecitas. Los amalecitas, ¿quiénes son? Son los encargados de robarte todo. Si no, pregúntele a Gedeón, que por 7 años fue robado. Amalecita le robaba a Israel. Lo único que hace Amalec es robarte lo que es de Dios, lo tuyo. El espíritu de Amalec se encarga solamente de algo: de robarte el bien, de robarte la felicidad, de robarte la familia, de robarte la paz, la tranquilidad, el amor hacia Dios. De hecho de eso se encarga Amalec. En toda la Biblia, cuando la Biblia habla de Amalec, habla del robo sobre los hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces entienda que David, al haberse apartado de Dios, de haber dejado, de haber huido y haberse refugiado con los filisteos, con los enemigos, le estaba dando lugar a Amalec, para que Amalec le robara su familia, su economía, su salud, para que le robara todo. Entonces, el error de David fue haber sacado los ojos del que le había hecho derribar a Goliat. Meses antes, días antes, David había derribado a Goliat a causa de Dios. Días antes, todo el pueblo cantaba: Saúl mató a sus 1000, más David a sus 10,000. Pero de repente, porque Saúl persigue a David y David saca los ojos del Rey de Reyes, saca los ojos de Dios y se turba, porque lo querían matar, se turba. Entonces lo único dice: me voy a esconder porque hay un lugar que me dan los filisteos, el enemigo. El enemigo aún te quiere dar un lugar para que te escondas, pero el enemigo lo que está haciendo es entregándote, entregando a tu familia, a tu casa.
Porque cuando nos refugiamos en el enemigo, le estamos dando lugar, acceso a Amalek, a ese espíritu para que venga a saquear tu casa. La Biblia dice que quemó toda la ciudad Amalek. La quemó por completo. Le sacó los hijos, las mujeres, se las llevó cautiva. Y todo el ganado y toda la economía, digamos que David quedó en cero a causa de una mala decisión. Oigan, la decisión no es de Dios, es de usted y es mía. Aún la decisión en el desierto es clave para ver quién a usted le va a dar lugar. Ayer hablábamos con Jesús cuando me fui a predicar a Río Segundo y Jesús me decía algo. En los momentos, él me decía, Jesús, en los momentos más difíciles de mi vida, en el desierto más grande es cuando escuché a Dios. Entonces, en el desierto más difícil de tu vida, o escuchamos a Dios, o escuchamos a los filisteos, le damos lugar a los filisteos. Y si le damos lugar al filisteo diciendo el enemigo, tenemos toda la seguridad y certeza que Amalek va a robar lo que es tuyo, lo que es de Dios. Entonces sígame en la historia. No solo eso, que cuando vuelve David y ve que le habían robado todo, los 600 quisieron apedrearlo a David, quisieron matarlo. Haceme la de recién, la adoración esa. Entonces los 600 quisieron matarlo a David. Aún eso, los propios que cuidaban a David se volvieron en contra de David por una mala decisión. Hay decisiones que tenemos que por ahí tomamos que son contrarias a Dios, y aún hasta nuestros que los cuidan, los que están alrededor, los quieren matar. Hay decisiones que tomar en la vida y hay decisiones que nos llevan a perder todo. Hay decisiones que tomamos, pero no a Dios, sino la tomamos nosotros, creyendo que si nos vamos a ese lugar apartado de Dios nos va a ir bien, y estamos entregándole en bandeja de plata al enemigo. David lloró amargamente hasta quedarse sin fuerzas, hasta que se quedó sin nada. Pero la Biblia dice que David cobró ánimo, fuerzas, y dice la Biblia, puso su confianza ¿en quién? En el Señor. David había perdido todo, había perdido la familia, había perdido la fuerza, había perdido la economía, había perdido todo, se había quedado sin nada, sin fuerzas, no podía seguir adelante. Dice que tanto que había llorado que no tenía fuerzas para nada, se había quedado sin aliento a causa de las malas decisiones. Las malas decisiones, iglesia, nos hacen quedar sin nada. Las malas decisiones nos hacen quedar sin nada. Pero qué bueno que es el Señor, que aún tomando malas decisiones, que aún pecando, que aún equivocándonos y refugiándonos en el enemigo, la Biblia dice que David se entendió y se dio cuenta que se había equivocado, y la Biblia dice que agarró y llamó a Abiatar, al otro sacerdote, y le dijo: tráeme el efod. El efod en el Antiguo Testamento era la vestidura que se ponía el sacerdote. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios. ¿Qué había pasado? Y eso lo anoté ahora antes de bajar, que estaba orando ahí arriba. Y entendí algo. David, por una mala decisión, se sacó el efod, estar en la presencia de Dios, y la guardó. Y cometió errores a causa de estar lejos de Dios. Eso es lo que entendí, que muchas veces tomamos malas decisiones porque lo hacemos, lo pensamos y lo queremos hacer cosas fuera de Dios. Pero la Biblia dice que David mandó a traer el efod, y David se puso el efod. Y cuando se puso el efod, lo que está diciendo en la historia es, estaba reconociendo que había dejado de lado al Señor
y había tomado malas decisiones. Entonces ese día David reconoció su error, que por causa de su error de alejarse de Dios, perdió su familia, su economía y todo lo que tenía alrededor. Entonces David se puso el efod diciendo: vuelvo a consultarle a Dios, vuelvo a la presencia de Dios, vuelvo a estar con Él, vuelvo a adorarle a Él, vuelvo a hablar con Él, vuelvo a depender de Él. Lo que hizo David es depender nuevamente del Señor. Y así como David, nosotros debemos tener, hoy el efod no hace falta tenerlo, pero el efod está dentro nuestro, que es la comunión que está con el Señor. Ante el sacerdote, si no se ponía el efod, el Señor no podía hablar, no descendía a la presencia. Hoy, cuando estamos nosotros con esa presencia en nuestro interior, es cuando habla el Señor cara a cara. Y dice que David volvió a hablar con el Señor. Tanto me gusta la historia esto y tanto me gusta el Señor, por eso amo al Señor. Porque muchas veces lo dejamos al Señor de lado, tiramos al Señor, lo dejamos abandonado, dejamos de lado y tomamos malas decisiones. Está bien, sufrimos las consecuencias, claro que sí. Pero lo bueno es que está esperando el Señor al día siguiente diciéndote: David, Juan, Martín, Andrea, como te llames, estoy listo para volver a hablar contigo cara a cara, para salir a tu presencia. Aunque te hayas equivocado, el Señor está listo para salir a tu presencia. Aleluya. Cuando volvemos a Dios después de una mala decisión de alejarnos, de dejarlo de lado, Dios nos devuelve lo que el enemigo nos robó. Y es lo que pasó. ¿Cómo termina la historia? Que cuando David se pone el efod, cuando vuelve a hablar cara a cara con el Señor de tú a tú, le dice: Señor, perseguiré a los que me robaron, los alcanzaré, los destruiré. Y el Señor le dice: lo vas a alcanzar y vas a recuperar lo que ellos te sacaron. Y la Biblia dice que él, con los 600 ya fortalecidos en el Señor, creyendo en el Señor, salieron a pelear la batalla. Y a mitad de camino, la Biblia más adelante dice que 200 hombres se cansaron y se quedaron varados y no siguieron, y fueron David y 400 hombres a pelear. ¿Y cómo cree que termina la historia? Con el Señor delante, abriendo camino. La Biblia dice que recuperaron la familia, recuperaron la economía y recuperaron todo lo que habían perdido. Y de hecho dice que recuperaron el botines que tenían los amalecitas. De hecho, no solamente recuperaron lo que tenía, sino recuperaron más. ¿Qué quiero decirte? Que hoy es hora de recuperar lo que perdiste, pero es hora de recuperar más, porque el Señor tiene más para darnos. Y es tan grande el corazón de David, por eso fue elegido por Dios. Porque David era pecador, David se confundía, David abandonó al Señor, se equivocó, pecó, mandó a matar, adulteró. Pero sin embargo la Biblia siempre dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Y tan corazón tenía David que cuando David volvió con el botín de regreso, ahí estaban los 200 cansados que se habían quedado a mitad de camino. Y la Biblia dice que había seguidores de David, guerreros, que no le quisieron compartir el botín a los 200 porque no habían ido a pelear. Ustedes no se merecen nada porque no fueron a pelear. Lo estoy parafraseando. Y dice que David dijo: le vamos a dar a todos por iguales. Lo que nos enseña David en esta historia es que podemos dejar a Dios de lado por X motivo, sí. Que vamos a pagar las consecuencias por dejar a Dios y irnos con el enemigo, David las pagó. Pero hay
hay algo tan hermoso en esta historia, que cuando David se decidió, en ese instante, sin fuerzas, sin ganas de nada, llorando amargamente de buscar a Dios, la Biblia dice que Dios al instante salió al encuentro de David. Yo no sé qué refugio hoy tengas tú. Yo no sé dónde estará Dios contigo. No lo sé. Pero de algo estoy seguro. Que si esta noche le dices: Señor, aunque me equivoqué, aunque te dejé, aunque te abandoné, hoy me pongo el efod, me pongo en tu presencia, le aseguro que el Señor está listo para hablar contigo. El Señor está listo para volver a darte, a devolverte lo que el enemigo te robó. No sé lo que el enemigo te robó. No sé lo que el enemigo te sacó a causa de dejar a Dios y refugiarte del enemigo. La prédica de esta noche no es de criticarte por qué te alejaste de Dios y por qué hiciste pacto con el enemigo, por qué te refugiaste con los enemigos. Yo no vengo a predicarte eso. Yo vengo a predicarte y a decirte que así David lo que hizo que fue, se equivocó, porque es hombre para equivocarse, porque el único que no se equivocó es el Hijo del Hombre, Jesucristo. De ahí atrás todo el mundo se equivocó, y el que más se equivocó en la vida de los reyes, ¿quién fue? David. Y si usted le pregunta a un israelita en Israel quién es David, después de Jesús, David es el segundo mejor rey de la historia. Israel venera a Jesús, lo que creen, y veneran y creen en David. Lo tienen en un altar a David porque fue el segundo rey más reconocido en la historia de Israel. Sin embargo, ese rey, esa persona que supo conquistar lo que Dios le dio, fue pecador, pero tenía que se humillaba y decía: Señor, me equivoqué, perdón, vuelvo a comenzar de nuevo. Y Dios siempre estuvo con David, siempre, siempre. Y los va a seguir estando siempre con usted y conmigo, mientras haya un arrepentimiento genuino, mientras digamos: Señor, me equivoqué, te pido perdón. Y aunque vengas a la iglesia de lunes a lunes, porque hay gente, no te estoy diciendo, no le estoy predicando solamente a aquellos que se apartaron del camino del Señor y se fueron al mundo, al baile, a la joda. No estoy hablando de eso. Aún estoy hablando de gente que viene a la iglesia, que se congrega, pero está lejos del Señor. Eso vengo a decirte. Lo único que te dará y devolver todo no es la iglesia. Los pastores no te pueden devolver nada. La denominación no te puede devolver nada. Lo único que te puede devolver se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él murió en la cruz del Calvario para devolverte la vida, para devolverte la salud, para devolverte tu familia. Si quieres recuperar tu familia, Él te lo puede recuperar. Es hora de venir a la cruz del Calvario. Es hora de volver a la cruz. Es hora. Escuche. El peor pecado de David, cuando peca con Betsabé, y está después de un año, Natán le descubre el pecado, el profeta, y David reconoce el pecado. Ahí viene el salmo, se me va el salmo, pero en el salmo David dice algo: sácame todo, sácame la corona del rey, sácame la corona, sácame el reinado, sácame todo, pero no saques de mí tu Santo Espíritu. David, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, se dio cuenta que se había quedado sin nada. Y es donde David recupera lo que había perdido, aún conociendo de Dios.
Por eso no solamente le voy a predicar a aquellos que hoy vienen y estuvieron apartados por un tiempo, sino le quiero predicar a los que venimos a la iglesia de lunes a lunes. Pero el efod lo tenemos lejos. Me hizo clic esta prédica, porque esta prédica la preparé hoy, nunca había predicado esta historia, la preparé hoy a la siesta en oración. Pero antes de bajar un minuto en la oficina, el Señor me dijo, escribe. Y me puse a escribir. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿sabes por qué pasó esto? Y es la forma que yo hablo con el Señor. Yo me pongo con el Señor, me pongo a hablar y le pregunto como uno más, y tengo esa conversación. No espero que bajen 7 ángeles, no espero para que el Señor me dé un mensaje. Simplemente me pongo a hablar con Él. Y Él me dice, Carlos, ¿sabes por qué pasó esto? Y yo le dije, Señor, enséñame. Y Él me dijo, porque David se había sacado el efod y lo había dejado abandonado. Se había sacado la presencia de Dios y lo había abandonado. Y es por eso que David cometió errores. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿quiere que te lo demuestre nuevamente? Le dije, sí. El Espíritu Santo me llevó a la historia con Betsabé. Y en esa historia el rey debía salir a la guerra y estar en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que David se quedó en el palacio. No fue con el Señor a pelear, fue el arca a pelear. Fueron los guerreros. Y la Biblia dice que David se quedó en el palacio y vio a Betsabé. Y sin la presencia de Dios pecó. Entonces pude entender que el error de David, por llamarlo así, porque a mí me gusta aprender de los hombres y las mujeres de Dios, y aprendí algo, que el error de David era que cuando él pecaba era porque estaba fuera de Dios, porque estaba fuera de la presencia. Cuando David, quiero terminar con esto, cuando David trae el arca después de 90 años, cuando recupera el arca y se cae el arca y cae uno y muere, y va a la casa de Obededón y queda tres veces en la casa de Obededón. Cuando David trae el arca al palacio, la pone dentro del palacio, a la presencia de Dios. Le hace un santuario y lo pone al lado, para que me entienda, al lado de la habitación de David estaba el santuario. Ahí estaba el arca. Entonces David se levantaba cuando, antes de cepillarse los dientes, antes de ir a bañarse al baño, lo que tenía era presente la presencia de Dios. David conocía la presencia de Dios, David se movía en la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios, el arca del pacto, la llevan a la guerra, David debía ir con el arca a la guerra. Pero David se queda, toma una mala decisión nuevamente, se queda en el palacio. Entonces cuando David se levanta, no ve el arca, no ve la presencia de Dios, no tiene la presencia de Dios, y ve a Betsabé y peca. Entonces David nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, dejamos a Dios de lado, tenemos listo al enemigo para que se haga un picnic conmigo, en mi casa, en mi familia. Es por eso que vengo a enseñarte y a decirte, no dejes a Dios de lado, aunque te congregues de lunes a lunes. Siempre digo esto, congregarse de lunes a lunes, venir a la música, a la escuelita, a obra o a lo que sea, no significa que tienes a Dios. No significa. Porque Dios no es una estructura.
Dios no es un ministerio. Porque yo estoy en el ministerio tal, entonces yo tengo a Dios y... No. Podés estar en un ministerio, podés venir a una iglesia, podés estar en una denominación y no tener al Señor. Tener el efod fuera, tener la presencia fuera. Porque la presencia es unipersonal de tú con Él. No solamente el domingo, sino mañana lunes, el martes, el miércoles. Porque muchas veces alabamos el domingo, tenemos el efod puesto el domingo, la presencia de Dios el domingo, y termina la reunión y lo sacamos el efod, la presencia de Dios, y nos olvidamos el lunes. Y el lunes, el martes, el enemigo está listo para atacar. Amalek está listo para robarte toda la semana. Es por eso que por ahí venimos o el miércoles o el próximo domingo caminando a las rastras, porque no damos más, porque vemos que el enemigo nos está robando todo. Y por ahí venimos, pastora, mire, mi marido está el loco que mi marido lo otro, que mi señora no la aguanto, que esto y que lo otro, que los chicos están en la droga, que los chicos no hacen caso, que esto y que lo otro. ¿Dónde está el efod? ¿Dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios es de lunes a lunes. Siempre voy a predicar lo mismo. El Espíritu Santo no solamente lo encontramos el domingo o los jóvenes el sábado o el día miércoles en la próxima reunión. A Dios se nos busca y está lunes a lunes, todos los días. A su nombre. Es tiempo de recuperar lo perdido. No sé qué lucha usted tiene. Yo tengo mis luchas. No sé cuál es la suya. Yo no puedo pelear por sus luchas. Yo no puedo recuperar lo que el diablo te robó. Yo no te lo puedo recuperar. No puedo. No lo puedo hacer. Te puedo dar un consejo como esta noche. Es una prédica, un consejo de cómo podemos todos recuperar lo que el diablo nos robó. Después yo tengo mi lucha para todos los días, que Amalek, que el infierno no me quiera robar lo que tengo, lo que es mío. Porque sé que usted tiene algo de Dios, su familia es algo, es para Dios. Usted tiene un propósito, tiene un legado, tiene algo de Dios. Usted es un hombre y una mujer de Dios. En su casa hay ministros de Dios. Lo que decían de los preadolescentes son consagrados al Señor. Hoy oramos y hablábamos con mi señora que cuando Paloma dio el devocional ayer hoy en los preadolescentes que hablamos esta mañana, con 13 años. Y yo cuando hoy estaba preparando la palabra, yo siempre corro todo de la habitación y se van ellos a la otra habitación. Y yo me encierro 3, 4 horas, 5 horas, lo que Dios me diga para preparar el mensaje antes de predicar. Y cuando estaba preparando el mensaje vino el nazareno y se acostó al lado mío y estaba conmigo. Ahí le digo, yo estoy orando, estoy preparando el mensaje mudito. Y yo para preparar el mensaje, para orar, yo pongo el tel y pongo canción, adoraciones para estar. Y él empezó a cantar una adoración. Derramó mi perfume. Él la empezó a cantar. Entonces yo estaba recostado en la cama mientras preparaba el mensaje y lo escuchaba él. Digo, gracias Señor, porque con 7, 8 años está cantando las adoraciones, y sentí esa paz diciendo, Señor, gracias por mi familia, que aunque tenemos defectos, que no es una familia perfecta porque no existe, pero me miro con mi esposa y aunque por ahí tenemos diferencia de marido y de mujer y me reta todos los días, pero le digo, gracias Señor, porque le quiero enseñar a mis hijos a buscar la presencia de Dios. Y cuando Nasa con 8 años se puso a cantar esa adoración, mientras estaba jugando los jueguitos en el teléfono, cantaba, sentí la presencia literal de Dios. Yo le dije, gracias,
porque creo que estoy haciendo bien el trabajo con mis hijos de llevarlo a tu presencia. ¿Me entiende? Entonces todos los días busquemos al Señor. Es tiempo de recuperar lo perdido. Póngase de pie.